Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Gracias a nuestro Dios que nos permite congregarnos, reunirnos para alabar a nuestro Dios. Y bueno, vamos a dar inicio a la enseñanza de esta tarde, esperando Dios hable a nuestros corazones. Para eso les voy a invitar a inclinar sus rostros, a ir a Dios en oración. Vamos a orar. Nuestro amado y buen Dios, te damos muchas gracias, Padre, por la oportunidad, Señor, por la buena oportunidad que nos da, Señor, de congregarnos. Gracias por ese amor tan especial, Padre, con el cual nos tratas. Y por tu bondad, Señor, por tu misericordia, por tu sustento, Señor, por tus cuidados. Gracias, Padre, porque todas las cosas buenas descienden de lo alto, dice tu palabra, del Padre de las luces, Señor. Y sabemos que estamos aquí por tu gracia. Bendice tu palabra, Señor, obra en nuestros corazones, despiértanos el avivamiento, abre nuestro entendimiento, danos luz, Señor, para escuchar tu palabra, para ser enseñados, redarguidos, corregidos, Señor, instruidos. De tal manera, Señor, que día con día aprendamos algo para honra y gloria de usted, Señor. Y Padre, que todo lo que hagamos, Señor, te glorifique y te exalte. Ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Gracias, hermanos. Vamos a abrir, por favor, nuestras Biblias en la carta a los Gálatas. Gálatas capítulo 3. Según usted, ¿quiénes son los siervos de Dios? A ver, es una pregunta. ¿Quiénes son los siervos de Dios? Siervos de Dios son todos aquellos que hemos recibido a Cristo en el corazón. Somos siervos de Dios. Y bueno, en esta tarde el tema es un siervo de Cristo. Es decir, que la enseñanza es para todos nosotros. Y por la fe hemos creído en el Señor Jesucristo. Gálatas capítulo 3, por favor. Versículos del 1 al versículo 14. Le voy a dar lectura. Dice así la palabra del Señor. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley, para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel el que es colgado en un madero. Todos el 14. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzarse a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa.
del Espíritu Santo. La carta a los Gálatas es una carta maravillosa, de verdad que es muy edificante. Le voy a decir de forma general por qué se escribió esta carta. Los cristianos judíos que habían creído obviamente en el Señor Jesucristo, se les llamó judaizantes. Estaban enseñando que era necesario recibir a Cristo Jesús, pero sin dejar de hacer las obras de la ley. Ellos decían que era necesario creer en Cristo Jesús sin dejar de hacer las obras de la ley. Y no solo eso. Estaban diciendo que el apóstol Pablo estaba predicando un evangelio incorrecto. Y no solo eso. Estaban diciendo que el apostolado del apóstol Pablo no era genuino, que no era de Dios. Por lo que el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas defiende su apostolado. Es decir, les expresa a los de Galacia que está por voluntad de Dios. Y no solo eso, refuta a los judaizantes que la fe, que la salvación es mediante la fe en Cristo Jesús sin las obras de la ley. Es decir, que el tema está interesante. El asunto aquí, hermanos, es que el apóstol Pablo estaba medio calibrado. Escuche bien, no estaba como en otras cartas donde está suave. ¿Por qué? Y ahorita observe qué dice la palabra, el versículo 3:1. Toda la carta está del mismo sentir del apóstol Pablo. Son 6 capítulos. Es decir que es la continuidad. Es como si fuera un solo tema, la justificación mediante la fe. Por favor, el 1. ¿Qué les dice a los de Galacia? Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Es decir que estaba calibrado, el apóstol estaba molesto. ¿Por qué? Porque los que habían creído en Cristo Jesús le estaban diciendo a los nuevos, hey, tienen que hacer las obras de la ley, precisamente, específicamente la circuncisión, por lo que el apóstol Pablo lo refuta. Y la carta a los Gálatas refuta a todas las sectas que dicen que es bueno para la salvación, es a través de la fe, y también las obras. Es decir, que refuta, aquí viene clara la doctrina de la justificación, que es mediante la fe. Quiere decir que Dios nos ve justos por la fe en Cristo Jesús. Ahora mire qué dice el capítulo 1. Capítulo 1. Póngale atención a esta porción que está buena. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Gálatas, conozcan esto. No fui puesto por mi voluntad. Soy de Dios, le está diciendo, no de hombres. El 2. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia, gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre, de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El 6 todos. Estoy maravillado que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Estoy maravillado. Estoy sorprendido. En verdad, dice el apóstol, estoy maravillado, estoy sorprendido, estoy anodadado. ¿Por qué es que si ya creyeron en Cristo Jesús, por qué siguen las obras de la ley? ¿Por qué continúan haciendo las obras de la ley? Que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia. Ahora, aquí hay un problema. Y había un problema muy serio.
Porque fíjense qué dice el apóstol Pablo en el 6. Estoy maravillado de qué? De que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. De que tan pronto os hayáis alejado de la voluntad de Dios. De que tan pronto os hayáis alejados de correr bien. De que se han alejado de seguir la palabra. Se han alejado de dar testimonio. Tan pronto. Versículo 7. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que hacen, hermanos, hay algunos que os perturban. ¿Y qué quieren? Quieren pervertir el evangelio de Cristo. Había gente que lo estaba perturbando. Perturbar quiere decir alterar o trastornar, producir desorden, inquietud o intranquilidad en algo o en alguien más. Había judaizantes que estaban perturbando a los cristianos, estaban poniendo desorden, estaban, dice la palabra aquí, perturbar, alterando. Es lo que estaban haciendo. Por eso es importante analizar lo que significa perturbar. Es decir, que estaban causando desorden. Estaban causando inquietud en aquellos cristianos. Dice, ¿y quieren qué? Pervertir el evangelio de Cristo. Y de eso debemos de tener cuidado. Iglesia del Señor, si eres siervo de Cristo, debemos de tener cuidado. Aquellos hombres no tuvieron cuidado, fueron insensatos, se dejaron perturbar, se dejaron inquietar, se dejaron desordenar. Debemos de tener cuidado. Y quieren pervertir el evangelio de Cristo. No tienen amor por la obra de Dios. Porque si la tuvieran, no inquietaran, no causaran desorden. Y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Había ese problema en ese tiempo, en la iglesia de los Gálatas. Había ese tipo de personas, creen en el evangelio, pero también vas a hacer esto y aquello, y ponían cargas que ni ellos mismos llevaban. Y cuando ponen cargas que están fuera de la voluntad de Dios, lo único que hacen es alejarse de Dios, porque pervierten el evangelio. Por favor, el versículo 8. Mas si aún nosotros, el 8 todos, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Anatema significa maldito, destinado a ser destruido. Entonces, de cuidado. El apóstol Pablo lo que está diciendo, cualquiera que le añada algo al evangelio del Señor, cualquiera que le añada algo a la obra redentora de Cristo, sea anatema, porque está adulterando el mensaje del Señor, lo está alterando el mensaje del Señor y está produciendo desorden. Anatema es maldito, destinado a ser destruido. Eso es lo que dice la palabra, anatema. Es decir, que debemos de tener cuidado como iglesia. El versículo del 9 al 10 dice, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, ¿qué dice? No sería siervo de Cristo. ¿Qué nos está diciendo aquí? Que un siervo de Cristo se preocupa por agradar al Señor y mantenerse en la voluntad del Señor. Aquel que quiere agradar a los hombres antes que a Dios. Dice la palabra, pues si todavía agradara a los hombres, ¿no sería siervo de quién?
No estamos para agradarle a la gente. Si les parece bien el mensaje y si no, es un problema que tiene que ver con cada corazón y el Señor. No estamos para maquillar la palabra. No estamos para estarla cubriendo o para estarla adulterando. No es esa la voluntad del Señor. Si nos parece bien la palabra, si nos enseña bien, nos redarguye, nos corrige, qué bueno. Y si no, es problema de cada uno y el Señor. Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Hay quienes todavía nos dejamos llevar por lo que dice el hombre. No metemos la mano, no comentamos nada, no ponemos límite, no evitamos algo, porque todavía no somos siervos de Cristo, porque si así fuera, las cosas serían diferentes. Así que no sé si eres siervo de Cristo o eres siervo de los hombres. Lo cierto es que el apóstol Pablo aquí está diciendo, no les voy a predicar otra cosa más lo que viene en la palabra. No lo voy a adulterar, no lo voy a maquillar, porque así viene la palabra. Porque si no fuese así, o trato de agradar a los hombres, no. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y algo interesante, hermanos, como iglesia, debemos estar conscientes de algo. Y miren qué dice la palabra, por favor, el versículo 4. Había un problema en la iglesia de Galacia. La carta es dirigida porque había gente que se estaba alterando el evangelio, estaba alterando a los hermanos. Versículo 4. Y esto a pesar de los falsos, ¿qué? A ver, no lo escuché. Por favor, Gálatas 2, versículo 4. Todos. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que estaban para espiar nuestra libertad, que tenemos en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para reducirnos a esclavitud. Hay gente con un camuflajeo de hermanos, pero debemos de entender que no todos somos del Señor. Había falsos hermanos, pues ellos son los que estaban al pendiente de todas las cosas. Hay gente infiltrada, así que no te dejes llevar. Busca agradar al Señor antes que a los hombres. Amén. Busquemos, si verdaderamente somos siervos de Cristo, vamos a predicar la palabra, le guste o no le guste. Exhortar a quien se tenga que exhortar, pero no podemos maquillarla. La Biblia dice, sea anatema. Es mejor agradarle al Señor a que el Señor nos diga, maldito, por cuanto sabes qué hacer y no lo hiciste. Muchos de nosotros sabemos las cosas que a Dios le agradan. Y muchas veces nos quedamos callados, no hacemos nada. Y a cada uno Dios nos va a pedir cuentas. Amén. A cada uno nos va a pedir cuentas el Señor por separado. El versículo 4, dice, y esto es a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas. Lo cierto es que Dios conoce todas las cosas. Todas las cosas las conoce el Señor. Y aún lo oculto un día será puesto a manifiesto. Que entran para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Judaizantes que querían esclavizar a los cristianos. Por eso en Gálatas capítulo 3, el apóstol Pablo está con todo. El apóstol Pablo está de verdad que si usted le avienta una leída, está inquietante. Y después más adelante dice el versículo 3:1. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? ¿Quién los arrastró? ¿Por qué le prestan atención a gente, hermanos, en verdad? ¿Por qué se dejan fascinar por nada? Lo único extraordinario que nos debe de fascinar es la palabra del Señor. Hay gente en verdad que se deja fascinar por nada. Oh Gálatas insensatos, ¿quién nos fascinó para no obedecer a la verdad? ¿Quién? ¿Quién nos ha fascinado? Insensatos,
¿Saben qué? ¿Qué significa insensatos? Que carecen de sensatez, que carecen de buen juicio, que carecen de ser prudentes, cordura, sentido común. Oh Gálatas insensatos, que no echan mano del sentido común, del buen juicio, de la prudencia. Ah, no, se dejan arrastrar. ¿Quién nos fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Judaizantes que querían seguir haciendo las obras de la ley, cuando por eso el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas expresa la doctrina de la justificación mediante la fe en Cristo Jesús. Así que, hermanos, algo interesante. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Si usted o su servidor no obedecemos a la verdad, no obedecemos a la palabra y nos dejamos arrastrar, no esperes buenos resultados en tu vida. No nos va a ir bien, hermanos. ¿O creen que nos vaya bien si nos dejamos arrastrar, si nos dejamos fascinar? No, no nos va a ir bien. ¿Quién nos fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Versículo 2. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? El 3. Tan necios sois. Tan necios sois. Tan testarudos somos. Si ya les prediqué, el apóstol Pablo les había llevado el evangelio a los de Galacia. Él les predicó, Él los edificó, Él los enseñó en la palabra. ¿Por qué son tan necios? Les está diciendo, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar en la carne. Habiendo comenzado por el Espíritu, recibieron al Espíritu Santo por la fe, no por las obras de la ley, porque por las obras de la ley nadie puede ser justificado. ¿Por qué tan necio? ¿Por qué tan necios para con el Señor? Por favor, versículo 4. Vamos a darle lectura a todos juntos. ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Gracias. Tantas cosas habéis padecido en vano. Hermanos, lo cierto es que hemos padecido como iglesia. ¿Y saben por qué hemos padecido? Por las obras de la carne. Y Dios ha obrado. En verdad, el Señor ha obrado, nos ha tratado con misericordia y con amor. Vamos a echar por tierra lo que Dios ha estado obrando. Vamos a seguir con la misma actitud. ¿Qué les está diciendo el Señor? Tantas cosas que habéis padecido en vano. ¿Cuántas cosas hemos padecido? Muchos de nosotros hemos padecido. Vas a echar por tierra lo bien que, lo poco o mucho que Dios ha obrado. Todo depende si te dejas influenciar, si te dejas fascinar. ¿Cuánta gente en todos lados, críticas, murmuraciones, problemas de todo tipo? Las cosas, por la gracia de Dios, ahí van. No te dejes fascinar, no te dejes arrastrar. Hay falsos hermanos que van a procurar arrastrarte. Y si no ponemos un límite, las cosas van a seguir igual. Amén. No te dejes arrastrar. La obra es del Señor, pon un límite. Lo cierto es que siempre lo va a haber. Pero hay de aquel insensato que se deja arrastrar.
Tantas cosas que habéis padecido, es mejor que marques un límite y no vuelvas a lo mismo que ya pasaste. No vuelvas a lo mismo que ya padeciste. No vuelvas a lo mismo donde todos te clavaban la mirada por dejarte arrastrar. Debemos de cambiar actitudes. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Lo cierto es que hemos echado mano de la fe y hemos aguantado de todo un poquito, porque se echa mano de la fe. Y basta arrastrarse, dejarse arrastrar un poco para volver a la carne. Dice el apóstol Pablo, nosotros no somos de los que retrocedemos, sino los que vamos hacia adelante, hermano. Amén. Así que si tú quieres, en verdad, si quieres no correr el riesgo que vivió la iglesia de Galacia, pon un límite y sigue adelante. No te dejes arrastrar, no te dejes influenciar. Sigue adelante, las cosas por la gracia de Dios van a ir mejorando, pero no perdamos la fe. Es la fe de una iglesia que tiene la esperanza que va a levantar como las águilas las alas. Pero es la fe. Pero echar mano de la carne, vamos a ser derribados. Así que, hermanos, consideremos, un siervo de Cristo no desiste de lo poco o mucho que Dios le ha brindado. La aprovecha. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado. No desistas de tu fe. Marca un límite. Hay gente que quiere afectarte. Hay gente que quiere afectar la obra. Marca un límite. Porque lo poquito, mucho que has ganado puede volver a su lugar si no somos sensatos y prudentes. Basta un poco de levadura, dice la palabra, para leudar ¿qué? Toda la masa. Un siervo de Cristo no desiste de su fe. Sigue adelante, sigue adelante. Y miren qué dice la palabra. Les digo que el apóstol Pablo 5:7. Todos vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Corrías bien. ¿Qué sucedió? Pues alguien nos fascinó. Por favor, 3:6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Saber, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Como Dios, en su omnisciencia, sabía que su pueblo lo iba a rechazar. Y desde que le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones, Abraham sabía que todas las naciones serían bendecidas de parte de Dios. De modo que los de la fe son bendecidos por el creyente Abraham. 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo ¿qué? Maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Debemos de echar manos de la fe, porque si echas mano de la carne, como lo hicieron los judaizantes, echar mano de la ley por las obras de la carne, estaban perdidos, se habían desviado. Debemos de echar mano. El cristiano vive por fe, debe vivir por fe. Sigamos así. Vamos bien. Amén. Vamos bien.
sigamos viviendo por fe. Dice el versículo 12, el 11, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. El 14 todos juntos. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzara a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Así que, hermanos, estamos por fe. Si eres siervo de Cristo, debemos de vivir por fe y sigamos adelante. Que nada nos estorbe, que nada nos quite el sueño. Sigamos adelante. Pon límites, pon orden y no te dejes influenciar por el enemigo. El enemigo no ama la obra, no ama la obra. Pero el que es siervo de Cristo ama la obra y va a poner límites. Y va a aprovechar lo que Dios ha hecho. Poco o mucho lo va a aprovechar y no lo va a echar en tierra. Así que aquello que ponga en riesgo tu familia, tus hijos, tu esposa y tu ministerio, analicemos las cosas, porque debemos de agradar a Dios antes que a los hombres. Amén. Así que ese es el mensaje, hermanos, de exhortación de la palabra, según a los Gálatas, el apóstol Pablo. Vamos a hacer una oración. Nuestro amado y buen Dios, te damos gracias, Padre, por la vida, Señor. En esta hora te damos gracias por tu palabra. Pedimos, Señor, que obres en cada uno de nuestros corazones, Señor, y que nos ayudes a seguir adelante, Señor, en el camino de la fe, sabiendo, Dios mío, que pues no es fácil, Padre, pero con tu ayuda, Señor, todo es posible. Te doy muchas gracias, Padre, por la bondad con la cual nos has tratado, Señor, por ese amor tan especial, por esa misericordia manifestada, Señor. Y gracias, Padre, por cada uno de mis hermanos que dispusieron su corazón el poder estar aquí, Señor. Llénalos de tu gracia, de tu amor, de tu bondad, y guárdalos, Señor, donde quiera que se encuentren. Gracias, Padre, por este tiempo, lo ponemos en tus manos. En el bendito nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Muchas gracias, hermanos. Dios les bendiga.